tantos autores se dieron permiso de hablar de mundos femeninos bien o mal, ¿no? Pero lo hicieron. ¿Por qué a nosotras sí nos ponen un signo de interrogación, ¿no? Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es FemNormal! Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a otro episodio muy especial de FemNormal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Edna Montes. Y continuando con nuestra serie Feel, ahora tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cecilia Magaña, una gran escritora y amiga nuestra. Ceci es una gran escritora a la que admiramos mucho en este podcast y que además se mueve entre varios registros como la novela y el cuento. Sí, Cecilia Magaña es una escritora, maestra y tallerista que nació en la Ciudad de México, pero tiene ya más de 30 años viviendo en Guadalajara. Ganó un premio nacional en la categoría de cuento, otro en la categoría de novela y fue becaria del FONCA. Fundó junto con Ada Cabrales Atípica Editorial y es una de las conductoras del video podcast Juego de Pomos. Acaba de lanzar un curso de psicología de personajes en relatos en la plataforma de Doméstica e imparte cursos y talleres por su cuenta. Les recomendamos muchísimo que se acerquen a toda la obra de Ceci y si tienen la oportunidad de tomar algún taller con ella, de verdad que no se van a arrepentir. Y sin más preámbulo, vamos a la entrevista. El día de hoy nos acompaña Cecilia Magaña, autora que reside en Guadalajara y nuestra gran amiga que ha publicado 3 libros ya con la editorial Paraíso Perdido y aparte ha ganado concursos. Hola Ceci, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Soy fan y escucha de FemNormal. Estoy súper emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos también súper emocionadas de tenerte aquí, Ceci. Gracias por aceptar. Sí. Pues empecemos con como un poquito de tu historia como autora. ¿Cuándo decidiste o cuál fue el momento en que tú dijiste, yo me tengo que dedicar a esto? O sea, yo fui hecha para contar historias. Pues, no sé, es que de pronto desde niños o así, o niñas, pensamos como en estas cosas, pero siempre parece que no va a prosperar, ¿no? En mi caso fue justo como a los 7 años, ¿no? Como a los 7 años dije, yo voy a ser escritora, Simón. Y tenía un cuadernito y escribía así mis historias horrendas, escribía cuentitos que se los vendía, pues básicamente a mi papá, ¿no? O sea, es que así 5 pesos por el cuento. Y ya después, pues a lo mejor aparecieron algunas otras ideas, pero escribir siempre estuvo muy, muy presente. Entonces, como a los 17 empecé a ir a talleres literarios en una escuela de Guadalajara que se llama SOGEM. Y pues ahí empecé como a formarme. Consideré la alternativa de estudiar letras, pero luego pues no, porque pues para mis papás era como, les daba mucho miedo también, así de, ¿no? Y bueno, a mí también. O sea, sí me creí ese rollo de, no vas a vivir de escribir. Y pues incluso cuando entré a la carrera de psicología, cuando me preguntaban, ¿y tú por qué quieres estudiar psicología? Yo, para hacer personajes complejos. Entonces, pues supongo que sí, o sea que esa idea de los 7 años siguió ahí, y pues sí, a los 17 era como, sí, vamos. Bueno, ahorita que Ceci mencionó el asunto de los personajes complejos, vamos a hacer un comercial descarado porque Ceci tiene un curso en Doméstica justamente sobre la creación de personajes para obras de ficción. Les vamos a dejar el link en la descripción para que por favor lo tomen. Y lo aprovechen. No se van a arrepentir, sí. Ceci es una gran maestra y no se van a arrepentir. Sí, amigues, para que vean que mis pobres maestros de psicología que pensaban, esta morra está pasando por aquí para no usar nada. Sí aprendí cosas de psicología para escribir y pues ahí se las comparto.
¿Y cómo fue este momento de ya asumirte como escritora profesional? Porque parece que bueno, todos los autores, pero en especial las autoras, siempre está este salto entre quiero ser escritora y hago mis cuentos y mis diarios y lo que sea, contra ahora sí quiero dedicarme en serio a esto y voy a escribir, concursar, tratar de que me publiquen, etcétera. Sí, pues yo creo que o sea, a los 19 me mandé un cuento a una revista literaria y me lo publicaron y fue como, sí, pero pues después la realidad y la vida también es como, te lo hace así complicado y en realidad pues creo que fue hasta los 28 que dije, no, pues es que como me he pasado la vida trabajando en otras cosas y sí quiero como ver publicado mi trabajo, entonces fue que me propuse armar un libro de cuentos, literalmente me puse a leer libros de cuentos que habían sido premiados en emisiones de otros cuentos y a ver cómo le hacían, ¿no? Porque de pronto era como, pues si quiero participar en un concurso de cuentos, pongo mis mejores cuentos, y era como chile, mole, picadillo, así. Y ya que vi más o menos cómo podía ser, pues lo mandé, ¿no? Mandé ese libro de cuentos y fue La cabeza decapitada que ganó el Gilberto Owen, digamos, pues para entonces ya eran tenía como 30, y ahí fue cuando dije, esto es en serio, o sea, sí se puede, y sí, ahora voy a ser profesional, y pues ya. Y también cabe mencionar que fuiste becaria del FONCA, en donde trabajaste, bueno, una de las novelas que a mí más me gustan tuyas, Old West Kafka, pero también creo que te pasó, bueno, creo que es una experiencia común entre los que aplican para el FONCA, que aplican como varios años seguidos y cuando llegan al límite de edad es más probable que se la den. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti trabajar Old West Kafka ya con un grupo de escritores? No, pues fue padrísimo porque además, bueno, pues el estímulo que te dan, que en ese entonces, o sea, creo que no, o sea, tristemente no ha movido mucho, ¿no? Eran como 8,000 pesos mensuales. Sí, creo que sigue siendo igual. Sigue siendo lo mismo, y es así, ya un rato, ¿no? Pero bueno, sí me permitía, pues bajarle a la carga laboral y de verdad dedicarle más tiempo a escribir, y eso fue maravilloso. Eso fue la primera maravilla. La segunda maravilla fue pues justo compartir con otros 4 novelistas que pues justo como decías, Merced, todas habían aplicado varias veces. Había 2 personas que ya la habían recibido antes y la recibían por segunda vez, pero todos teníamos así los 34 y cumplíamos los 35 durante el año de FONCA, o sea, era ese año o nada. Y entonces, pues también, pues tuve muy buen tutor, Andrés Acosta, y pues era súper exigente porque nosotros veíamos, ¿verdad? Así a los de otras disciplinas, a los de poesía era como, sí, iban a las sesiones y terminaban en la alberca bien rápido, y los de novela nos la pasábamos leyendo y leyendo las novelas de todos, pero fue una experiencia muy, muy padre. Cada quien, o sea, escribíamos cada quien distintos géneros y eso también fue muy, muy enriquecedor. Y pues también me ayudó a proponerme ya no solamente el vivir o sea, la idea siempre ha sido como vivir de la escritura, pero es muy difícil, eso no se puede, o casi no. Entonces fue cuando también tuve la posibilidad de lanzarme a hacer talleres literarios para también percibir un dinero, pero empezar como a creérmela de que yo tenía herramientas que podía compartir con otras personas. Y pues la plataforma del FONCA no solamente te apoya económicamente o no solamente tienes este intercambio con otros escritores emergentes, sino que también te da promoción en sus espacios. Entonces, mis talleres se promovieron así y de pronto se me llenaron de gente y fue muy padre. Así fue también como empecé a dar talleres, que es de lo que ahora vivo. Quiero abundar de una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que de repente hay géneros que malamente el canon literario engloba como cosas que escriben hombres y cosas que escriben mujeres, ¿no? Uh-huh. Que no debería ser así, realmente cualquiera puede escribir cualquier cosa,
Pero tú te has metido así como de lleno en géneros como el western con Always Kafka o... Que además el western es gracioso porque normalmente lo ubicamos más en el cine y no necesariamente en la literatura, a pesar de que existe toda esta tradición de gran novela norteamericana western. Y también lo chistoso es que lo emparejaste muy bien con todo lo kafkiano, que dices, bueno, es que no deberían quedar bien, pero sí. O sea, un western kafkiano tiene mucha lógica. Pues para mí sí. Sí, para mí tenía pues justo mucha lógica. Había estado justamente viendo muchas, o sea, había visto una serie maravillosa que es un western que se llama Deadwood, entonces estaba muy, muy entusiasmada con el western. Había estado leyendo a Cormac McCarthy, que es justo un autor de western norteamericano que me gusta mucho, y yo sentía que tenía esta deuda con Kafka, ¿no? O sea, Kafka, sobre todo con la Metamorfosis y el Castillo, que habían sido muy significativos para mí. Y pues sí, ciertamente, pues como que no nos asocian a las mujeres escribiendo de vaqueros, ¿no? Pero pues también tenía justo esto de que mucha gente no asociaba, o sea, era muy difícil asociar los vaqueros pues que finalmente tienen que ver con aventuras, con armas, caballos, tiroteos, con Kafka, que es completamente, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada en cuanto a que los personajes buscan y nunca van a encontrar, o que pues son como las reglas absurdas del lugar donde vive el personaje, las que le van encerrando de una manera pesadillesca hasta que no pueda escapar, ¿no? Entonces, pues para mí sí tenía sentido que el western también podía ser muy absurdo, que podía haber estos pueblos en donde sus habitantes podían justamente poner reglas absurdísimas y tomar decisiones, y donde pues un personaje que está en una búsqueda, mientras más buscara, menos iba a encontrar. Entonces, para mí tuvo mucho sentido. Y bueno, justo en el FONCA, en uno de los encuentros, coincidí con Hilario Peña, que también estaba escribiendo un western que se llama Un pueblo llamado Redención. Y pues los dos así bien emocionados, ¿no? Ay, sí, es que los diálogos en el western, ¿ya? Y para mí era como muy natural, ¿no? Que compartir con un colega así como, sí, la emoción por el género, y ya después fue que me di cuenta por comentarios de otras personas que era como, pero ¿por qué tú como mujer escribes western? Y yo así como, la verdad no me lo pregunté. O sea, cuando lo estaba escribiendo no me lo pregunté, pues ¿por qué no, no? Eso también fue curioso, ¿no? Y hubo otros colegas escritores también que, pues Alfonso López Corral como súper contento así de, sí, le hizo una reseña muy chida a Always Kafka, y no había una mención de, y es una mujer, ¿no? Sin embargo, pues sí me pasó con lectores y con otras personas que parecían muy sorprendidos. Y eso me parece, pues, triste, la verdad. Sí, incluso, pues, con Paraíso Perdido hubo una oportunidad de armar algunas charlas o algo, y pues sí quise hacer una charla tal cual que se llamó, creo que algo así, pues sí, tal cual así, las mujeres también hablamos de vaqueros, porque también de pronto, bueno, creo que ahorita hay un gran boom, un gran espacio para las autoras, y creo que aún hoy, con este boom, sigue habiendo ciertas asociaciones, y era como, pues esto de pues si eres mujer, ¿por qué hablas desde la voz de un hombre? ¿O por qué hablas de este mundo tan masculino? Y pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, también, digo, finalmente, pues, caray, tantos autores se dieron permiso de hablar de mundos femeninos, bien o mal, ¿no? Pero lo hicieron. ¿Por qué a nosotras sí nos ponen un signo de interrogación, ¿no? O incluso hubo alguna lectora que me decía, es que me sorprende que de verdad no escucho una voz de mujer en tus personajes. Y era como, pues es que sí están bien, o sea, ¿por qué tendrían que escucharse como mujer si los escribió una mujer? ¿No? No sé, sí hay esas
situaciones todavía presentes. Sí, que además es como muy problemático por lo mismo que tú dices, ¿no? Es como, pues, solo está bien escrito, no importa el género del autor, está bien escrito y punto, ¿no? Es como... Sí, porque tiene que ser sorprendente que una mujer logre la voz del género opuesto. Y nadie se lo pregunta a los vatos, ¿no? Nadie anda diciendo, me sorprende mucho que este autor, me sorprende mucho que Tolstoy haya logrado hacer a Ana Karenina tan verosímil. Nadie lo pregunta. No. Pero sí hay estas situaciones muy chistosas en donde hombres escriben mujeres y describen sus cuerpos o ciertas actitudes desde un lente muy masculino que dices objetificación. Y como que sí me llama un poco la atención que a ti, como que te reclaman lo contrario, así de que, o sea, como que dan por hecho de que un hombre puede escribir lo que sea porque esa es como la experiencia default del mundo, ¿no? Es a partir del hombre. Entonces, ¿por qué a ti te quieren como encasillar en, pues es que tú eres mujer, entonces ¿por qué no estás escribiendo cosas femeninas? ¿Por qué te atreves a escribir desde lo masculino? ¿O por qué te están diciendo es masculino? O sea, ¿qué lo hace masculino? ¿No? Eso es lo que realmente nos deberíamos estar cuestionando. Sí, así es. Sí, bueno, justo ustedes tienen un programa sobre estos clichés literarios escritos por vatos, que es muy chistoso. Pero sí, creo que es eso, ¿no? O bueno, en Principio de Incertidumbre, pues la narradora es mujer, ¿no? Pero de pronto es como, física cuántica, cosa complicada. O sea, sí, es verdad que, o sea, varias veces he sentido, no de todo el gremio, no de todos los compañeros y compañeras, sino desgraciadamente de lectores y lectoras, comentarios como, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué una historia que no es como de mujer, no? Y entonces tendríamos que preguntarlos, ¿qué es una historia de mujer? Que no es de una persona. O sea, sí, no sé. Eso todavía sigue siendo algo frustrante a veces, pero pues supongo que le pasa a muchas. Sí, creo que es como, si eres creadora, esa va a ser siempre la pregunta, ¿no? O siempre te van a querer encasillar en lo femenino, que como dices, pues hay que preguntarnos, pues, ¿qué es lo femenino o por qué es así, no? Bueno, hablemos de Principio de Incertidumbre, que es como la novela más reciente que publicaste, creo que salió el año pasado. Algo que a mí, nos gusta mucho a Edna y a mí es que tú abordas esta historia desde lo fantástico, puede ser. Creo que nos comentaste una vez que como que lo pensaste como algo fantástico para poder abordar la ciencia. Porque sí hay una explicación muy padre de la física cuántica y de cómo se obsesiona uno de los personajes, que es el hermano del personaje principal, con esta idea de realidades alternas y que podría ser un poco complicado, pero la manera en la que tú lo abordas fue, no sé, se me hizo digerible. Entonces te quería preguntar, ¿cuál fue tu proceso de investigación para poderlo como entrelazar en la historia? Porque la historia es la desaparición del hermano, pero está ligada con la ciencia. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de investigación? Bueno, pues inicialmente este era un cuento que escribí para un concurso de ciencia ficción y género fantástico que se convoca cada año por la Casa de la Cultura de Puebla. Y pues entonces yo estaba en un taller en donde estábamos trabajando justo este género, ¿no? Que el género fantástico, pues su característica principal es esto de que haya justo incertidumbre, hay una rotura, pues, de la realidad, y esta rotura puede tener una explicación perfectamente racional y realista, pero también puede tener una explicación sobrenatural, extraordinaria, desde otro ámbito, ¿no? Entonces, pues estaba trabajando para este taller y decidí armar algo para enviar a este concurso y me latía que fuera el elemento de ciencia ficción de la física cuántica porque también estaba obsesionada con un grupo que se llama EELS, cuyo único integrante, aunque se llama grupo, es descendiente de la persona que propuso
la idea de los universos paralelos, ¿no? Que es Everett, el que tuvo una vida súper triste. Su hija, Elizabeth Everett, se suicida. Ella tiene esquizofrenia y se suicida, pero en su nota suicida deja esta idea de no se preocupen, en un universo paralelo de mi papá todo está chido. O sea, estoy bien y todo está muy chido, ¿no? Entonces me obsesiona esta idea y de ahí empieza como la base del cuento. Esta idea, o sea, de que más que una fractura de la realidad por algo fantástico o sobrenatural, pudiera ser una explicación cuántica de alguien que esté en distintos universos, en un universo esté vivo, en un universo esté muerto, que bueno, que es lo que Elizabeth planteaba como consuelo para su familia, ¿no? A partir de la teoría de su padre. Entonces, pues me puse a investigar, encontré un maravilloso documental de la BBC justamente sobre esta familia. Y pues en el momento estuve también, cuando ya decidí que también lo quería hacer una novela, porque los personajes necesitaban mucho más espacio y todo, pues ahí me tenías investigando en internet pues justamente de experimentos de física, ¿no? Hay una parte en donde se habla de unos experimentos que sí se usaron para medir, por ejemplo, las medidas de seguridad para las colisiones dentro de los autos, ¿no? Que se utilizaban cerdos, porque era como lo que se parecía más al cuerpo humano, más que los dummies que luego vemos en las pruebas. Como empecé a encontrar muchos datos curiosos de física aplicada y de física cuántica, ¿no? Pero sobre todo la física cuántica desde esta idea de los universos paralelos, o la otra postura que es de Niels Bohr, que es esta idea del observador, ¿no? Que es quien observa la realidad, pues desde el observarla ya la determina, ¿no? Entonces, pues estaba esta famosa paradoja de Schrödinger de que si pones un gato en una caja con venenito, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien abra la caja. Y desde el fenómeno del observador, quien abre la caja define si está vivo o muerto. Y desde la idea de los universos paralelos, pues en un universo está vivo y en otro universo está muerto, y en otro universo nadie abrió la caja, y en otro y así, ¿no? Sin fin. Entonces, pues la verdad es que estuve husmeando muchísimo en internet y me fascinaba toda esta idea, y pues poco a poco fue aterrizando en lo que era el concepto original del cuento. Esta hermana que encuentra los diarios de su hermano, que ni siquiera son una nota suicida, sino son pues, cosas que dejó ahí guardadas como si él quisiera que nadie las encontrara, y que a partir de estas notas ella empieza pues a preguntarse, pues por un lado a sorprenderse, que para mí esta es la parte como más humana que me interesaba explorar también, hasta dónde conocía a mi hermano, ¿no? ¿Quién era mi hermano? Y si lo que está en los diarios escrito es real o es ficción, que es lo que está registrado ahí, es un experimento extrañísimo en donde pues se propondría que él podría haber estado vivo o muerto antes, y también pues una inquietud que tiene que ver con la muerte, ¿no? O sea, cuando nosotros pasamos por un duelo, pues muchas veces no solamente es la sorpresa de descubrir que no conocíamos muchas facetas de la persona que ya no está, sino también el deseo de, y si hubiera quedado algo de él o de ella, y en este caso, pues en aquellos diarios hay una posibilidad de que su hermano haya dejado un hijo o una hija. Entonces también es este afán de, pues sí, le podré encontrar a través de estos diarios, podré comprobar que sí hubo, o sea, que sí quedó algo de mi hermano, así tal cual como genéticamente en el mundo, o no. Pues sí, me clavé así muchísimo y pues la verdad es que lo disfruté mucho. Creo que también algo que tanto en Always Kafka como en Principio de Incertidumbre fue muy gozoso fue justo la investigación, y la investigación que te va dando también ideas para la trama, como esto de los puercos, ¿no? Para las pruebas de colisión, que me pareció
bueno, morbosamente chistoso, pero a la vez horrible, era como, ay, tengo que incluir algo de eso, ¿no? Así. Una de las cosas que a mí me encanta de Principio de Incertidumbre, que obviamente no se lo voy a spoilerar al público para que corran a leerlo, tiene mucho que ver con cómo retratas también a tu protagonista, porque como decíamos antes, pareciera que hay una forma correcta de que una mujer escriba a otra mujer, valga la redundancia, en el aspecto de que se espera un cliché, ¿no? Y tu protagonista es una mujer verosímil en el aspecto de que todas tenemos una amiga así o la conocemos o hemos tenido esta amiga que es más, pues que vive, digamos, su sexualidad sin problemas, que puede ser un poquito autodestructiva también, considerando que está en el duelo, que es normal, que uno sea autodestructivo, que se destrampe un poco, pero que no es como este cliché de Ana Karenina, ¿no? Que es esta buena mujer que algún día se pervierte y luego es castigada porque, ¿cómo es posible? Sino que es como una mujer real, ¿no? Que tú te la puedes topar en la calle, que es tu amiga y demás. Y que además hay muchos más personajes que no se ciñen necesariamente a ningún estereotipo. Y eso se me hace muy padre. Entonces, igual háblanos un poquito más de tu construcción de personajes y vuelvo a hacer el comercial del curso de doméstica de construcción de personajes. Ay, qué chido, Eta. Muchas gracias. Sí, para mí, bueno, la protagonista Marta, pues bueno, algo que de alguna manera siempre hago como parte de mi proceso, generalmente les presto algo mío para querer a mis personajes, y porque además, pues sí creo en la biografía como un recurso. Además de que también creo en la literatura, bueno, que escribimos como una vida alterna, en donde los personajes pueden hacer cosas que yo jamás haría y yo no voy a experimentar las consecuencias. Pobrecitos, las experimentan ellos, ¿no? Entonces, Marta sí tiene algunas cosas mías, ¿no? Marta trabaja como maestra de español en una secundaria. Yo nunca di clases de español, pero sí daba clases, he dado clases en secundaria en algún tiempo. Pues Marta experimenta pues la pérdida de su hermano. Yo experimenté la pérdida de mi padre, no por las condiciones de suicidio que experimenta Marta, pero sí en un accidente, de una manera así como que no te permite digerirlo rápidamente. Y de hecho para mí también el proceso de duelo de Marta es un poco como el proceso que yo tuve, en ese sentido, que es como, ay, como que la religión y otras cosas que te han enseñado no te dan, y pues yo busqué respuestas en la ciencia. Entonces eso se lo presto a Marta. Y pues hay otras cosas que para mí pues tenían que ver también con el género, y con darle a Marta pues como herramientas como una mujer fuerte, porque se necesita ser fuerte para hacer toda esta investigación y estas entrevistas, y esto que ya sé que además es una fuerza que tiene que ver mucho con justo la experiencia del duelo. Cuando todavía no estás como lista para tocar el dolor y dices, me voy a ocupar en esto, voy a invertir toda esta energía para evadir el dolor, pero al mismo tiempo para tener una sensación de control sobre algo que en realidad no tienes ningún control en absoluto, porque ya pasó. Pero bueno, creo que para mí estaba muy, muy claro ese impulso de Marta. Y la otra cosa, pues era que, pues en el género, que también tiene algunos elementos, digamos, como de policíaco, en cuanto a que es investigar, entrevistar, juntar pruebas, interpretar y confrontar a alguien, que es lo que va a hacer Marta, pues muchas veces cuando son detectives hombres, pues también utilizan su sexualidad, ¿no? O tienen relaciones sexuales con alguien que es un testigo potencial, y luego es, oh no, se complicó, dejémoslo aquí, ¿no? Y así, la fe fatal y tralala. Y pues para mí era como muy natural que Marta, que está muy cómoda con su cuerpo, utilizara también su sexualidad como parte de la investigación, y considerara de pronto, sí, medio seducir a un compa para conseguir algo, pero también me hacía mucho sentido por el duelo. Creo que muchas veces como parte del duelo
el contacto físico es algo que se está buscando para volver a sentir. Y en el caso de Marta, pues esta sexualidad también era una forma de establecer contacto con sus emociones. Y bueno, he hablado con personas que también han pasado por procesos de duelo y pues esto es como una reacción muy humana y muy natural. Entonces, pues eso también para mí era importante plantearlo en Marta y pues había otras cosas que para mí la complejizaban, que era siguiendo un poco la inspiración de esta historia, que es el caso de Elizabeth Everett, que Elizabeth tuvo pues esta esquizofrenia diagnosticada y que podríamos como jugar desde esta fantasía, ciencia ficción, a creer que de verdad Elizabeth está en otro universo bien. Está esta otra explicación racional que pues su suicidio tuvo que ver pues con su salud mental. Entonces, para mí también era muy importante que en esta novela hubiera una explicación fantástica a lo que ocurre con su hermano, pero también una explicación muy racional de salud mental y por lo tanto, tanto Marta como Ulises como hermanos tendrían un antecedente de una madre con algún trastorno mental, antecedentes también de maltrato infantil o algunas cosas que ellos podían compartir y tener en común y que cuando Marta enfrenta el suicidio de su hermano de pronto es como, ay, pues esta puede ser otra explicación, más allá de lo que yo encuentre en sus cuadernos y de lo que yo me imagine que pudo haber sido, pues puede ser nuestra historia familiar, ¿no? Entonces también eso para mí añadía otra capa a Marta, que era muy importante. Y todo esto que nos platicas, o sea, todos estos temas de salud mental, que la manera en la que lo abordas lo haces súper bien, o sea, nosotros lo agradecemos mucho porque no caes en ningún cliché, pero también me llama mucho la atención que elegiste un género especulativo, digamos, para poder abordar toda esta temática. ¿Y cómo crees que hubiera sido si lo hubieras abordado desde el realismo? ¿O no te interesa que tus historias sean más realistas, sino te sientes muy cómoda en la ficción especulativa? No lo sé, es que me gustan los dos. Fíjate que me ha pasado, recuerdo que hubo una vez que el libro de todos los ruidos del mundo, que es un libro de cuentos, tiene cuentos tanto realistas como de géneros especulativos. Y me acuerdo muchísimo que cuando leí una reseña estaba muy confundida porque cuando la leía decía cosas como, es que no termina por definir si quiere ser, cuál es su vocación, decía, no termina por definir cuál es su vocación, si es una vocación realista o de género, y era como, yo no entendía, o sea, de verdad no lo digería, era como, ay, ¿por qué tengo que decidir? ¿No? O sea, ¿por qué tengo, es como si estuviera mal, ¿no? Así de, pues tienes, a ver, comprométete con el género fantástico, especulativo, o bueno, no, creo que nunca he escrito, sí, tengo algo que para mí es un poco como terror, ¿no? Pero pues también tengo libros muy realistas y cuentos muy anticlimáticos, ¿no? Y es como sentía que la persona que hacía la reseña me mostraba mis historias así como, ¿cuál eres? ¿Qué quieres en realidad? ¿No? Y se me hace así como muy gacho tener que decidir, ¿no? Entonces, creo que hay historias que funcionan muy bien desde el realismo y que me gusta explorarlas desde el realismo, pero creo que hay otras que son tal vez como tan abrumadoras, tal vez, decirlas desde el realismo, que escribirlas desde otros géneros permiten que lleguen mejor a donde quiero llegar y que no que sean más suaves, sino que al contrario, tú estás más tranquilo pensando, esto es especulativo, y de pronto te llega el madrazo, ¿no? De lo que está detrás y es como, ¡oh! Es decir, como que el manejo simbólico que se puede hacer a través de otros géneros, para mí permite hacer llegar el mensaje de una manera, con una fuerza, que a lo mejor desde el realismo está muy desgastada. Tal vez es eso, que a veces el realismo podría de pronto
sonar los violines, ¿no? Y así, y de pronto hay mucho riesgo de caer como en La Rosa de Guadalupe o así, no sé. Pero sí me gusta el realismo y sí he estado recientemente trabajando relatos, o estoy trabajando una colección de relatos, pero pues si me la reseña la misma persona va a volver a ponerme así mis géneros, así de, ¿por qué no cuentos de relatos? Sigues poniendo realismo y otras cosas que no. Sí. Pero también igual y tiene que ver, porque tienes razón, o sea, ¿por qué deberíamos decidir? ¿Por qué deberías tú decidir si solo vas a ser autora de especulativo o si vas a ser de realismo, ¿no? Y eso creo que tiene más que ver como en la industria. O sea, el sistema es así, el sistema te quiere encasillar, el sistema te quiere decir, no, si eres de fantástico, solo puedes escribir fantástico. Y no es cierto. Como creadores, como que deberíamos darnos esa libertad de experimentar con otros géneros. Pues a mí me gustaría pensar que sí, con una amiga decía, decía, es que es como un alebrije, güey. O sea, la gente quiere como, a ver, eres o así, una figura así normal, pues, o si eres todo, ¿no? Así luz y desmadre y figura mágica, whatever. Es como, no puedo ser como en medio, ¿no? Pero supongo que sí, que está este tema de la clasificación en cuestión de mercadotecnia o ubicación, y a lo mejor, pues sí, para mí es como, yo quiero ser de todo, y pues en cuestión de clasificación así es como, no, es muy difícil, decídete, pero bueno, pues no quiero dejar ninguno de los dos, me gustan las dos experiencias, aunque ciertamente de lo que tengo publicado es más especulativo. Sí, o sea, yo creo que es como dice en tu inmersa, ¿no? Que tal cual es un asunto de cuando te quiera vender en la librería, ¿en qué estante te pongo? Tú dime. Y no sé, pues ahora sí que no sabría decirles, es como, bueno, o sea, bueno, ¿por qué no? Pues a ver, este libro ponlo, pues este libro lo puedes poner aquí en ciencia ficción o especulativos, así. Y Always Kafka, pues sí hay una sección de western, debería estar ahí, ¿no? O no sé, a lo mejor, pues estaría bonito que los pusieran cerca de los de Kafka, pero no sé. No sé. Yo creo que yo, si tuviera una librería, aplicaría tu estrategia ganadora, Ceci, sin duda. Es como si te gusta Kafka, también debes llevar. Estaría padre. Amigo, amiga, ¿te gustará? Me gustaría hablar también del proceso de publicación, Ceci, porque yo sé que de repente uno, bueno, como uno como autor joven o novel dice, ay, bueno, yo hago este libro y lo publico y hago otro libro y lo publico como si fuera, no sé, máquina de tortillas, pero esto, los tiempos y los gustos y las posibilidades editoriales no funcionan así. Entonces, de repente, me parece que escribiste primero Principio de Incertidumbre, pero se publicó primero Always Kafka y luego pasó un tiempo antes de que se publicara Principio de Incertidumbre. Sí, es muy irónico, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que, bueno, también he tenido la fortuna de editar, tengo con mi amiga Ada Cabrales este pequeño proyecto que se llama Típica Editorial, y pues cuando ya editas te das cuenta de que la verdad es que pues es mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás de una edición, implica a muchas personas, desde corregir, diagramar, diseñar, tener el dinero para invertir, imprimir, recibir, organizar una estrategia de distribución, etcétera, etcétera. Y pues todo eso, pues justamente en las editoriales implica calendarizar y tener una agenda, no es como, me llegó esta gran obra, voy a publicarla mañana. No, o sea, creo que como escritores tenemos esta fantasía de me van a descubrir y me van a publicar pronto. Y la realidad es que, bueno, cuando una editorial se interesa en tu trabajo o tú le haces llegar tu material, pues generalmente es como, bueno, primero espéranos para leerlo y ver si sí, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo lo van a leer? Pues danos un año. Y uno, ¿cómo un año para leer? Pues es que tienen una lista de espera generalmente, ¿no? Entonces tú esperas y dices, ok, un año. Eso me pasó con Principio de Certidumbre, ¿no? Pues un año, pues tiene un premio, la van a querer, ¿no? Pues lo que pasa también en algunas editoriales es que tienen una cierta línea o tienen ya ciertos compromisos y también pueden ver tu trabajo y decir, lo leímos y no, muchas gracias. Y tú ya invertiste un año de espera ahí, ¿no?
Entonces buscas otro espacio, pero a veces también hay editoriales que te dicen, ay, pues sí está chido, sí, nada más que ahorita no tenemos dinero. Entonces danos, puedes esperarte un año y vamos a conseguir un fondo y sí, es más, si tú puedes echar mano, y sí, ¿no? Y entonces uno como autor, pues también pasó con Principio de Incertidumbre, fue así de, sí, voy a conseguir un apoyo de Secretaría de Cultura, chalala, conseguimos el apoyo, pero algo sale mal en el proceso, porque todas estas cuestiones burocráticas también requieren, así como paso 1, 2, 3, alguien se saltó un paso y fue, no, ya no hay apoyo, y entonces tendremos que esperar 2 años más. Y luego fue así de, ay, pues ya llevo 4. Entonces, luego fue así de, bueno, pues sí, esperemos 4 años, está bien. Pues va a salir. Entonces, de pronto también conoces a otros editores o editoras cercanos, ¿no? En este caso, hubo una editorial independiente que publica poesía y que me dijeron, ay, queremos abrir la sección de narrativa. ¿Por qué no publicamos Principio de Incertidumbre? Yo dije, ay, es que la tengo con unos amigos ahí esperando. No, pues diles. Entonces les dije, oigan, hay que esperar mucho más. No, sí, aprovecha. Entonces lo digo, ok, va a ser con esta nueva editor, esta nueva línea, y de pronto algo pasa y el proyecto se cae, ¿no? Y entonces era así como, 5 años. Y finalmente, pues Antonio Martz con Paraíso Perdido fue así de, oye, ¿tu novela? O sea, después de todo este así periplo, pues, no te la iba a publicar tal o cual y así, yo, no, todo se cayó. ¿La quieres? Sí, pero ¿me puedes esperar 2 años? Y entonces, pues así es esto, ¿no? Always Kafka, en cambio, pues eso es lo más irónico, que bueno, justamente, pues Always Kafka no la anduve moviendo tanto, sino que fue casi directamente así como, oye, ¿la quieres? Y Marx dijo, sí, déjala veo. Y también fue, ¿me esperas 2 años? Sí, pues tuvo un caminito como más directo para llegar acá. Entonces, pues sí, todo es, estos engranes como que giran muy lento, como que hay que tocar muchas puertas. Y también, bueno, yo creo que, o sea, no dudo de que sí haya manuscritos o libros más afortunados que salgan con mucha más rapidez, porque tal vez tocan a una primera puerta y esa primera puerta dice sí, pero aún así, generalmente, pues si ustedes están pensando en publicar, quienes nos están escuchando, pues hay que ser pacientes o recurrir a la autogestión, ¿no? Que, por ejemplo, justo uno de los libros que tiene un tinte muy realista que tengo es un libro que hice con otras 3 amigas escritoras que se llama 4 estaciones. Le dimos una unidad temática al libro a partir de que pues todos son cuentos que tratan de mujeres en distintas edades, que para nosotras eran simbólicamente primavera, verano, otoño e invierno. Pues trabajamos entre nosotras un año tallereando los cuentos y dejándolos bien, y luego nos fuimos a buscar a un servicio editorial, que pues ahí es como, oiga, quiero publicar esto. Sí, a ver, déjelo, reviso, es tanto dinero, lo tiene, sí, lo consigues, lo armas, ¿no? Y tú pagas tu publicación y tú haces tu distribución y toda esta otra labor. Digo, aún así, una autopublicación bien hecha, pues que tenga todo este trabajo de revisión y así, pues a lo mejor sale en entre 6 meses y un año. Y ahora que además de autora también eres editora y que tienes como toda esta nueva experiencia en la gestión de las historias, de este proceso menos, bueno, no menos agradable, pero como más, menos eufórico de ir por las muestras de impresión y maquetar y buscar. ¿Cómo ha cambiado eso tu perspectiva de tu labor como autora? No, pues ha cambiado un montón. O sea, de pronto si dices, ay, es que luego, yo creo que todo autor o autora debería en algún momento de ver como todo el proceso que hay detrás para ver que sí es una super chamba. Por un lado ha sido muy gratificante porque es también la posibilidad de elegir material que te entusiasma
para publicar, o sea, que a lo mejor, bueno, por ejemplo, en el libro que vamos a lanzar justo este mes de Gabriela Torres Cuerva, es un manuscrito que se llama Quema de Cuervas y que estuvo a ella también mandando a mucha gente y que mucha gente decía, ay no, es que es muy raro, ay no, y para nosotras como editoras fue como, queremos que nos des lo más raro que tienes, ¿no? y Gaby Torres Cuervas fue así como, tengo esto, se llama Quema de Cuervas y nadie lo quiere, a ver, y nos encantó y tenía, bueno, un amigo suyo hizo unas ilustraciones para el libro, entonces de pronto era como, ¿y podremos incluir las ilustraciones? Sí, ¿no? De pronto esta posibilidad de jugar y de tú decir, voy a hacer el libro que a mí me gustaría leer, pero también mi parte autora es, voy a hacer el libro que me gustaría que alguien alguna vez hiciera para mí, ¿no? Con ese cuidado y ese... no digo que no hayan sido cuidados mis libros, ¿no? Sino, yo creo también que desde el autor tú no percibes la pasión que implica en tu editor todo el proceso. Y cuando tú editas, sí experimentas todo eso. Entonces, pues nada, ha sido muy gozoso, implica también otro tipo de trabajo, que es pues ir y venir, como decías, ir a hacer las pruebas. También vamos a sacar un libro de Gabriela Hernández, que es una novela que se llama Los Humedales. Y pues de pronto, por ejemplo, las primeras pruebas de impresión de Los Humedales salió todo así medio chueco y fue así de, no, todo está mal, ¿qué? Y resultó que habíamos enviado un archivo que no era el correcto para la prueba de impresión y entonces así de, ¿no? O sea, también es como estos sustos o que tú te imaginas, ves en digital que se ve súper bonito algo que elegiste y a la hora de que lo imprimen es como, ay no, hay que quitar eso, ¿no? O hay que bajarle el tono, así. Y pues al final ya verlo terminado es muy emocionante y lo que quieres es ponerlo en las manos de la autora y que la autora se emocione igual que tú y diga, ay, sí, está maravilloso. Y luego, pues es toda esta labor también de encontrar un espacio para presentar, organizar la presentación, hacer la difusión y todo eso que pues implica también tiempo, esfuerzo, contactos. Y bueno, por eso es que también nosotras hemos decidido ser una editorial pequeñita, porque no tenemos la capacidad económica ni de tiempo y de energía que tiene una editorial más grande, justo como Paraíso Perdido o como pues editoriales independientes que no sé, Arlequín, que ya tienen mucho tiempo trabajando y que tienen pues muchos contactos y mucha experiencia. Nosotros también queremos mantenernos como una editorial pequeñita porque no queremos que tampoco el editar no nos permita hacer lo otro que hacemos, ¿no? Que es algo que le ocurre mucho a los editores y editoras profesionales, que terminan dejando de escribir, por ejemplo, porque implica muchísimo el hacer libros, ¿no? Y entonces dejan su obra para dedicarse a la obra de otros. Y nosotras no queremos hacer eso. Queremos poder hacer las dos cosas. Sí, claro. ¿Qué es algo que tú sabes ahora, ya con toda tu experiencia en la industria, que te hubiera gustado saber cuando ibas empezando? ¿O qué le dirías a esa Cecilia joven que va empezando en el camino? Pues no sé, o sea, que tenga paciencia, que va a llevar tiempo, pero que sí se puede y que hay que moverse. O sea, yo creo que hubo un tiempo que a lo mejor perdí con este sueño guajiro que creo que muchas tenemos, que es como, voy a leer mi cuento en este programa de radio y alguien me descubrirá, o voy a leer con mis amigos en la calle, ¿no? Porque se hacían muchas lecturas públicas así por el expiatorio, ¿no? Con Cástulo, que fue uno de sus invitados también. Cástulo y yo éramos los únicos narradores, eran así puros poetas, hombres y mujeres, y después de que leían los poetas, que son así como bien rockstar y la gente les aplaudía y todo, bueno, vienen los de cuento, y llegábamos Cástulo y yo y leíamos nuestros cuentos, y era como esta fantasía de, en el público va a haber alguien que nos va a publicar. No, eso no pasa. Tú tienes que ir. Sí. Es el sueño, es el sueño. Exacto, es el sueño como, porque luego en las películas te cuentan estas ficciones, ¿no? De, como que de pronto un golpe de suerte. No,
Tienes que tener disciplina, tienes que trabajar, tienes que plantearte proyectos y tienes que estar tocando puertas, tienes que estar concursando, pero también tienes que estar así mandando a editoriales. Y últimamente me he dado cuenta también pues, que tienes que ser generosa y publicar en redes sociales también, ¿no? No nada más como conservar así como, ay, este es mi cuento que voy a poner en un libro para concurso y pues mejor lo cuido. Pues si publico algo, pues que sea otra cosa. Ay, no, este también lo voy a cuidar, este también lo voy a cuidar. Y de pronto resulta que todo tu trabajo lo tienes solo para ti, en tu computadora, y lo leen los jurados de concursos, que pues los concursos también son un volado. Entonces los leen y dicen, no, adiós, y tú te quedaste con todo ahí. Entonces creo que también ahorita le diría a esa Cecilia, que bueno, entonces tampoco había tantos espacios, pero más bien a quienes sí los tienen ahora mismo, pues úsenlos, compartan su voz en redes sociales porque, o en espacios públicos, digitales que existen, porque también como conservar todo para ti y para cuando me publiquen y para cuando gane, pues lo que pasa es que pues eso tarda mucho o pues a veces pueden llegar otras oportunidades o abrirse otras puertas de esta forma. Eso creo yo ahora. La pregunta del cierre, que a mí me gusta, es, uno, ¿cuáles fueron las autoras que te hicieron sentirte representada cuando o sea, cuando leíste joven o así esas primeras lecturas? ¿Y cuáles son las autoras que recomiendas hoy? Uh-huh. Ay, pues fíjate que cuando empezaba, pues leía literatura también muy, muy comercial. Yo sé que es muy comercial, pero le tengo un lugar especial en mi corazón a Anne Rice. Anne Rice. Ay, nosotros también. Sí, aquí también somos fans. Anne Rice creo que pues tiene una muy buena prosa y creo que pues sobre todo el primer libro, Entrevista con el vampiro, a mí me voló la cabeza. Ya después hizo otras cosas que eran como, pero Entrevista me sigue pareciendo un gran libro. Guadalupe Dueñas, yo leí algunos cuentos de Guadalupe Dueñas que justo están en ese límite entre lo real y lo extraordinario, ¿no? Hay uno de Mariquita, que es una niña que es una de las hermanas de la casa que murió bebita y la tienen en un frasquito en la sala, ¿no? Y es la historia de cómo este cadáver infantil, que es como muy natural tenerlo ahí para esta familia y por esas costumbres, se va moviendo de casa en casa y de pronto pues se pierde, ¿no? Este juego como del absurdo entre lo real y lo extraordinario de Guadalupe Dueñas, pues para mí fue un gran descubrimiento. Y bueno, ya, porque también la cosa es que, sí, honestamente, cuando yo también me estaba formando como escritora, la mayoría de lo que nos daban a leer eran hombres, ¿no? O sea, la verdad es que era como que tienes que leer a Cortázar, tienes que leer a, o sea, de los latinoamericanos, ¿no? Tienes que leer a todos los señores del boom. Y sí, son muy chidos, pero no, pues no leíamos a muchas mujeres. Más adelante leí a Virginia Woolf y Virginia Woolf me fascinó todo su trip del monólogo interior y del fluir de la conciencia y el manejo que tiene de los flashbacks, así como de pronto está el personaje en un momento y se cruza la experiencia del pasado y regresamos al tiempo real. Me maravilló también. Y pues bueno, recientemente autoras más contemporáneas que he estado leyendo, admiro muchísimo la sencillez y la honestidad con la que desnuda como esta inocencia que tiene, pero que además es muy difícil de lograr desde mi punto de vista, lo que hace Abril Castillo, tanto en sus columnas como en su novela que se llama Tarantela. Me fascina el humor y la ironía y la furia que logra Abril Posas en sus cuentos, pero también en su más reciente novela. No había leído y pude leer al fin, aunque es viejita, a Shirley Jackson, gracias a ustedes. La de Siempre hemos vivido en el castillo, que fue así como, manches, me voló la cabeza, machín, porque además eso es algo padre, que ahorita se está recuperando autoras que durante mucho tiempo eran muy difíciles de conseguir, y bueno, sobre todo también en el caso de ella conseguir traducidas, está súper padre.
Y acabo de leer también una novela que me voló la cabeza de Ana Negri, que se llama Los eufemismos, que es una novela realista de la relación madre-hija entre una chava mexicana, nacida mexicana, hija de una mujer argentina que escapó de la dictadura, y que este choque, o sea, si de por sí el choque entre madre e hija se me hace súper interesante y de que hay mucho de lo que hablar, no solo en el choque, sino en el encuentro y la identificación, pues que acá además tengan esta cuestión cultural, está súper chida. Bueno, estas son autoras así que recientemente me han gustado mucho también. Gracias por todas las recomendaciones, Ceci. Sí. Nos dejas con tarea. No, pues ustedes me han dado mucha tarea también, chicas. Bueno, sí sabemos que los que sí están siguiendo nuestras recomendaciones, ya con eso, ¿no? O sea, saber que sí estamos logrando promover autoras y que sí consigan las novelas de Ceci. Todos tus libros siguen disponibles en Editorial Paraíso Perdido, aparte de que tiene este gran curso en doméstica. O sea, de verdad, búsquenla, que vale mucho la pena. Pues muchas gracias. Ay, perdón, Ceci. Tú, Ana, habla tú. Yo hablo mucho, por favor. No. Solo agradecerte que hayas aceptado la invitación y nos dio mucho gusto poderte tener por acá en el podcast. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy emocionada. Nosotras también de tenerte aquí. Es muy, muy padre. No, pues gracias de nuevo y pues sigan escuchando Fem Normal, que es una Sí. cosa maravillosa. Ay, gracias. Bueno, esa fue nuestra entrevista con Cecilia Magaña. De verdad le agradecemos que se haya tomado el tiempo de estar con nosotras y platicar sobre toda su obra. Recuerden que pueden conseguir sus libros en los links que les vamos a dejar en la descripción y también anotarse a su curso de doméstica, no se van a arrepentir. Le agradecemos mucho a Ceci que se tomara un ratito para estar platicando con nosotros de su experiencia, no solo como autora, sino como editora, que también es como otra arista de su trabajo y que nos parece muy interesante. Y si han leído su obra, coméntenos, déjenos sus comentarios en el Facebook o en el Insta, qué les pareció, qué les gusta y qué más nos recomiendan. Y no olviden que nos pueden donar un café para seguir produciendo el Fem Normal para ustedes. Nos vemos en la próxima entrevista. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.